Ráfagas de viento, pero nos vamos a ir a España, en este caso a Madrid, porque nosotros en América Latina en general, en lo que está pegando en la inflación, mucho más en Argentina, pero en todos los países, están sufriendo inflación por la suba del precio de alimentos. En Europa el tema es el precio de la electricidad, que es lo que está pegando fuertísimo. Carlos Cue, ¿cómo andás? Periodista del diario El País. ¿Cómo andás, Carlos? ¿Cómo estás, María? ¿Todo bien por acá? Bueno, ¿están desesperados con el precio de la electricidad? Estamos desesperados en toda Europa, particularmente en España. Se ha convertido en el asunto político estrella. El gobierno la está pasando mal porque el precio sigue subiendo y es muy difícil de controlar porque lo que nos pasa en Europa, en la mayoría de los países europeos, a diferencia de Argentina y de otros países latinoamericanos, es que no tenemos nada de petróleo, no tenemos nada de gas y dependemos de... Somos países ricos, evidentemente, pero este es un asunto central que dependemos de otros países, dependemos sobre todo de los países árabes, dependemos de Argelia, por ejemplo, en África, muy cerca aquí de España, pero hay que pagarlo, dependemos de Rusia, dependemos de países así que cuando viene una situación como esta, lo que está pasando en todo el mundo es que está subiendo el precio de la energía porque hay una recuperación económica muy fuerte en todo el mundo, sobre todo en los países más ricos. Se está saliendo poco a poco del desastre del COVID y entonces se está recuperando la economía. Y como se recupera la economía, pues las empresas, las fábricas chinas demandan más energía y el precio de la energía sube. Y cuando el precio de la energía sube, en España, en Italia, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, que no tenemos petróleo, pues sufrimos bastante. ¿Y trasladan inmediatamente, Carlos, cuando sube el precio del petróleo a lo que es la cuenta de la electricidad en los domicilios? Bueno, no exactamente, y eso es lo que está tratando de explicar el gobierno, porque hay una división aquí entre... Tenemos un sistema complejísimo de organización del precio de la electricidad, que es una subasta diaria tremenda. Entonces, esa subasta diaria, que se hacen los mayoristas, ¿no?, los que venden electricidad, esa subasta ha subido una barbaridad. Está el precio al triple de lo que estaba hace un tiempo, ¿no? Pero luego en la factura de la luz obviamente hay bastante control y el gobierno ha tomado varias medidas como bajar impuestos y demás para intentar que eso no se traslade al precio de la luz. Y lo que está diciendo aquí el presidente Pedro Sánchez es: miren ustedes su factura de la luz, no miren los medios de comunicación que todos los días decimos el mercado mayorista está por las nubes. Claro. Ha subido. Y la factura de la luz aquí, para un argentino, desde luego, es una locura, porque yo recuerdo, yo fui corresponsal en Buenos Aires, como recuerdas, 3 años, sí. 2015-2018, y recuerdo cuando yo vivía en Buenos Aires, que era la época antes de la devaluación, todo en Argentina estaba más caro que en Madrid, salvo la luz y el gas, que estaba infinitamente más barato. O sea, yo recuerdo en mi día a día, prácticamente hasta ir al supermercado era más caro que ir al supermercado en Madrid, casi todo era más caro que en Madrid, salvo la electricidad, que en Argentina, desde luego, la electricidad y el gas, que en Argentina es entonces, y creo que luego subió, pero, en fin, comparado con Europa, si quieres te digo para que se haga la idea. Dale. La gente una factura de la luz media en este momento. La factura de la luz media en este momento está como en, yo creo que he pagado 75 este mes euros, pero debe andar, pues eso, 65 euros por ahí, que, al mes. Pues... al mes. Claro. Sí. Eso y el gas en invierno podemos pagar. 9.000 pesos. 9.000 pesos por mes. Por mes. Sí, está 200, al Blue está 200. Claro, bueno, no, al tipo de cambio oficial. Sí, al tipo de cambio oficial. Por eso te digo, y si ves el gas es mucho peor. En invierno una familia puede pagar perfectamente 200 euros de gas, que son 40.000 pesos al Blue, ¿no? O sea, quiero decir que evidentemente los precios aquí son otros. Otros. Incluso en Uruguay también, si lo comparás con Uruguay o Chile, las boletas acá no valen nada de los servicios públicos, aún después de los mega aumentos del gobierno Macri. Lo que pasa después que después los aumentos siguen siendo, sí. Sí, ahora, incluso no sé si ustedes lo hacen, ¿no? Como que hay la electricidad tiene valor distinto según el horario del día, entonces por ahí hay gente que mete a lavar la ropa de noche o de madrugada para gastar menos, ¿no? Para administrar el costo de la factura. Exacto, justo esto fue una de las grandes polémicas aquí hace unos meses. Empezaron a instalar con más fuerza esto de las horas. A ver, todo esto surge de que hay una base que es real y que está todo el mundo en eso, y Europa particularmente está en eso,
y es que hay que consumir menos energía. O sea, consumimos energía de una forma absolutamente loca y esto es insostenible y esto lo sabe todo el mundo. Nosotros tenemos un ministerio que es una vicepresidencia que se llama de transición ecológica, precisamente la transición hacia un mundo hacia un mundo más ecológico, que dependamos menos del petróleo y que gastemos menos energía de la que estamos gastando ahora y hagamos energías alternativas. Estamos en eso, pero en el traslado, en esa transición, el problema es que los precios de la energía se están volviendo totalmente locos. Hay un montón de gente, de grandes empresas y, por supuesto, de países, sobre todo árabes, ganando un montón de dinero. No es casual que seguramente los que siguen el fútbol lo verán. Europa ahora mismo se está llenando de fortunas increíbles de jeques árabes que se compran los grandes clubes. Se acaban de comprar a Messi, no es ninguna casualidad. Sí, claro. Evidentemente todo esto no obedece a un gran movimiento económico que se está produciendo hacia esos grandes conglomerados energéticos que están dominando, ¿no? Y el problema es que la transición nos está costando un montón y la gente de abajo es quien lo está pagando más. Y el problema lo tiene el gobierno, que tiene que resolverlo. Y además esto está empujando la inflación, ¿no? Porque tienen aumentos del 15% de electricidad y le empuja la inflación para arriba a Europa. Igual te digo, una inflación europea para un argentino es una broma. Sí, claro. Ahora nosotros estamos escandalizados. En España hay un gran escándalo porque la inflación se fue al 3%. 3% y hay mucha presión. Anual. 3% anual y gran escándalo, porque llevamos varios años entre el 0,5, el 1 y pico, y entonces ahora se fue del 1,5 al 3 y hay mucha tensión. De hecho, ahora mismo, en la gran discusión, el gran debate ahora mismo es la subida del salario mínimo, que en España está en 950 euros, y la presión que tiene la presión social es un gobierno progresista, el sector que presiona más, el mundo de los sindicatos, está presionando para subir el salario mínimo un poquito, un 1,5, o sea, no tiene nada que ver, claro. Con la realidad que vivís en Argentina. Pero sí, claro, el precio de la luz con respecto al año pasado ha aumentado un 25%, con lo cual eso está apretando para la inflación. Para la inflación. Y me decías, Carlos, lavan la ropa, digamos, usan la energía, no vale lo mismo durante todo el día, vale distinto según el horario en que uno consume la energía. Exacto, por la noche vale mucho menos y de hecho hay gente que, sobre todo la gente que tiene menos, como realmente es un problema serio. O sea, la energía es un problema serio. En España, por ejemplo, para que la gente se lo imagine, la gestión mensual de alguien que no tiene mucho dinero para llegar a fin de mes, la ropa no es un problema, la comida no es el principal problema. Uno de los principales problemas es la energía y ahí la gente está intentando ahorrar porque realmente te pueden llegar facturas que te revientan el panorama mensual. Sobre todo, más que la electricidad, que ha subido mucho y es muy escandalosa, el tema del gas, el tema de la calefacción. España es un país donde hace frío en invierno y sobre todo algunas zonas de España, y es un problema serio. Por eso el gobierno, también hay mucha ayuda del gobierno al bono social, pero no es como en Argentina, que está súper subvencionado. También, que es una cosa que a mí me impresionaba mucho cuando estaba en Buenos Aires, que a mí, que evidentemente soy un privilegiado, era corresponsal en Buenos Aires, me va bien la vida, me subvencionaban muchísimo la energía, me parecía increíble. Eso en Europa no pasa, la subvención llega al que está muy abajo, ¿no? Sí, claro. Y esa es la discusión, pero no se subvencionan la energía de los hogares de clase media o acomodada de Madrid. Eso no existe. No existe, no. Es el gran tema en este momento, ¿no? Ustedes le hicieron un reportaje en el diario El País a Sánchez y era el principal titular, que era, por lo que lo leí, exacto, me llamó mucho la atención. Dije, wow, esta discusión que se está dando ahora mismo en Europa. Pero sí, estamos lejos de eso. Parece mentira, pues es un país súper pobre, ¿entendés? Y estamos como un país pobre, de mitad de tabla por lo menos, en el mundo, ¿no? Es cierto que no tenemos una dependencia total de importar energía como sí tienen ustedes en Europa. Bueno, Carlos... yo creo que sí, yo creo que la clave es que tendréis muchos problemas, los conocemos, pero tenéis una gran ventaja y es tener energía, de verdad. En el mundo que viene del siglo XXI... ser un país como vosotros, que tiene capacidad de producción, que tiene petróleo, que tiene gas y tiene capacidad de producción, además tenéis una posibilidad de hacer energía eólica, energía solar, en fin, en ese tema tenéis muchas posibilidades, luego. Bueno, ojalá, tenemos cómo la manejan. Carlos Cués, periodista, sí, trabaja en el diario El País, fue corresponsal acá en Buenos Aires, está en Madrid. Gracias, Carlos.
Bueno, gracias a vosotros. Te mando un beso. Es otro mundo, ¿no? Uno escucha lo que pasa en Europa en este momento con el tema de la energía. Y en eso Martín Guzmán tiene una postura clara, el ministro de Economía, y muy definida. Lamentablemente hay una resistencia interna dentro del kirchnerismo a ir adecuando el precio de las tarifas, sobre todo aquellos que no necesitamos el subsidio energético, como para que no tenga el peso que tiene hoy en los subsidios. Digamos, es un subsidio a la clase media alta totalmente distorsionado, gastar plata en eso en un país que tiene la pobreza que tiene la Argentina. Sí, ahí van a empezar a correr los proyectos para ver cómo se hace el cruce de información para poder segmentar la tarifa, porque eso es lo que quieren hacer, como que es la salida en la que todos están de acuerdo, por lo menos en el gobierno. 11 68 61 1043. Buen día, María O'Donnell. Aviso que